Muy bien, buenas tardes amigos. Am, Urantia Toronto les da la bienvenida a una nueva sesión. Esta es la sesión número 173 de lectura y estudio de la Quinta Revelación, el libro de Urantia. Hoy, 3 de septiembre del 2025, vamos a empezar un nuevo documento, el documento 100, que trata de la religión en la experiencia humana. Un documento muy profundo, ojalá lo terminemos y que vale la pena revisarlo a fondo. Muy bien, como siempre, vamos a ponernos en manos del Padre. Vamos a hacer una pequeña oración que la va a ofrecer Ketty. Adelante, Ketty. Amadísimo Padre Celestial, amadísimo Jesús, nuevamente nos reunimos en torno a esta revelación maravillosa para compartir sus enseñanzas. Te pedimos, Jesús, fortaleza y a nuestra Madre Divina, sabiduría para hacernos sentir más comprometidos en llevar este mensaje a los corazones de nuestros demás hermanos. Te lo pedimos en nombre del Padre Celestial. Amén. Amén. Gracias, Ketty. Muy bien, vamos a compartir el libro ilustrado, que ya se los voy a enviar. A ver, ¿qué estamos acá? Vamos a ver si se ve bien. Creo que hay que agrandarlo un poquitín más. Perdón, esto está en otra página. Está chiquitita la letra. Lo sé, Ani. Déjame subir al principio del documento. Claro, hay una forma con control inicio. Bueno, a ver, vamos a... Ok. ¿Qué tal ahí? ¿Qué tal ahí? ¿Se lee bien? A ver, voy a poner Genial, la letra más genial. chiquita. ¿Se ve bien ahí? Ah, ahí está chiquita la letra esta. Todo más grande. Ahí vamos, ahí ¿Qué tal vamos. ahí? Sí, Muchas ¿Puede gracias. leer con facilidad? Ya no sí, tanto, está bien ahí nomás. Tanto. Ok. está bien ahí. Muy bien. Ok, empezamos entonces. Em, Vamos a ver. El, el primero que se conectó fue Renato. Yo Eh, fui la última, creo. no, tú ya estabas, Vez. Ketty, por eso Penúltima. te Que puedo, empiece Ketty. si quieres Renato, claro. Entonces vamos a poner a Renato después de Glory también, porque Gloria justo se conectó después de Renato, después vino Mario, después vino Marlene, o José Luis, después Marlene, después ha entrado Octavio, pero Octavio no lee, y Mayra, ¿ok? Entonces el orden podría ser, a ver, Ketty, A Gloria, mí no me has mencionado. Qué Anita, barbaridad. Anita fue, ¿Ya ves? ya aquí estás, Anita, perdona, perdona, Anita, qué gusto que estés aquí, igual que la semana pasada también estuviste, muy bien, y la antepasada, muy bien. A ver, ¿cómo sería el orden? Entonces, Ketty, Gloria, Renato, Mario, José Luis, Marlene, Mayra y Anita. ¿Les parece? A ver, vamos a poner así. Gloria, Ketty, Renato, Marlene, perdón, Mario Aníbal, ah, José Luis, mi tocayo. Después viene Marlene, Mayra y Anita. Ok, ahora sí. Empezamos esta sección. La religión en la experiencia humana. A ver, son dos párrafos pequeños. Adelante. Documento 100, la religión de la experiencia humana. La experiencia del vivir religioso dinámico transforma al individuo mediocre en una personalidad con poder idealista. La religión atiende al progreso de todos porque fomenta el progreso de cada individuo y el progreso de cada uno aumenta con el logro de todos. El crecimiento espiritual se ve estimulado de forma mutua por la asociación íntima con otras personas religiosas. El amor proporciona el terreno del crecimiento religioso.
un aliciente objetivo en vez de una gratificación subjetiva. Y sin embargo produce la satisfacción subjetiva suprema. La religión ennoblece la carga rutinaria de la vida cotidiana. Muy bien. Vamos a poner esta linda acuarela de Jesús. Yo la hice. Gracias. Y llegamos al documento 100. Bien, este es el noveno documento de 22 redactados por Melquisedec en esta tercera parte del libro de Urantia. En la primera parte, los documentos, ustedes saben, son redactados principalmente por consejeros divinos, perfeccionadores de sabiduría, censores universales. La segunda parte, hemos visto que intervienen arcángeles, mensajeros poderosos, las brillantes estrellas vespertinas y otros personalidades celestiales, incluyendo también Melquisedec. En el primer documento que redactan los Melquisedec es el 38, también el 39. De ahí pasan al 43, al 45 y al 49, que trata de los mundos habitados, ¿recuerdan? El último documento de la segunda parte también es redactado por un Melquisedec, nada menos que por Maquiventa Melquisedec. El último documento de la segunda parte es el 56, que trata sobre la unidad universal. Y lo redacta Maquiventa Melquisedec con un mensajero poderoso. En la tercera parte, que es donde estamos ahora, el primer documento preparado por un Melquisedec fue el 66, que trata sobre el príncipe planetario. Luego vienen los documentos que describen la rebelión planetaria, los albores de la civilización, las instituciones humanas, los gobiernos, hasta el número 72 que trata del gobierno de un planeta vecino, ¿recuerdan? Bien, luego saltan al documento 90, los Melquisedec vuelven a redactar ese documento que trata de los curanderos, los chamanes y los sacerdotes, y después la evolución de la religión. En el documento 93 empiezan a contar la historia de Maquiventa Melquisedec, sus enseñanzas en Oriente, en el Levante y en Occidente. Esos son los últimos documentos que hemos estudiado. Así como el documento que habla de Yahvé, la religión de los hebreos, hasta los problemas sociales de la religión, que fue nuestro documento 99 de la semana antepasada, antes de que fuéramos a Chicago. Bien, en este documento veremos cómo la religión transforma a la persona en su experiencia de vida. Luego vendrán 6 documentos más sobre la fe y la religión, así como el concepto de Trinidad, hasta el documento 106, en donde se amplían los conceptos del prólogo, o sea, sobre deidad y los niveles de la realidad. Creo que ya con esta preámbulo podemos entrar en materia de lo que nos dice la introducción. ¿Ok? Bien, teniendo esta imagen ya panorámica de lo que hemos visto hasta ahora y lo que nos falta, entremos en el tema de nuestro documento. Cuando nos referimos a la religión en este documento, estamos hablando de la religión de la experiencia personal. ¿Okay? La religión revelada, la que se sobrepone a la religión evolutiva. Y desde que la religión es una experiencia de vida, un renacer personal, esta religión hace que nuestra personalidad progrese hasta niveles idealistas, nos dice. Una persona idealista puede no ser religiosa necesariamente, pero una persona religiosa que está movida por nobles ideales está movida por el amor, como vamos a ver más adelante. Adelante, Gloria. Sí. El crecimiento religioso. La religión hace crecer los significados y realza los valores, pero cuando se atribuye un carácter absoluto a evaluaciones puramente personales, se genera siempre un mal. Un niño evalúa la experiencia según el placer que contiene. Una persona es madura en la medida en que se sustituye el placer personal por significados superiores, más altos conceptos
de situaciones vitales diversificadas y relaciones cósmicas. Ok. Bien. Ok. Decíamos que la persona religiosa está movida por el amor. Y cuando varias personas religiosas se relacionan entre sí, conforman una sociedad ideal, que a su vez estimula el progreso de todos, como vimos en la introducción. Un progreso basado en el amor que ennoblece, dice, la carga de las obligaciones diarias y produce una inmensa satisfacción personal. Bien, cuando nos referimos a la religión, eh, esta religión de la experiencia de vida, este renacer personal que habíamos dicho, eh, hace que la persona se ennoblezca. Bien, ¿cómo se produce este crecimiento religioso? Acá, en esta primera sección del libro, nos explican un poco. Este fenómeno del crecimiento religioso es totalmente inconsciente, pero no ocurre en el subconsciente, sino en un área de la mente que se llama el supraconsciente, ¿ok? Donde vive el ajustador, ustedes saben. Pero eso lo vamos a ver, lo vamos a revisar a fondo justo al final de esta sección. En este primer párrafo nos hablan de significados y valores y nos dicen que es a través de la religión donde se realzan los valores y se aumentan los significados. ¿Qué nos quieren decir con esto? Acá está esto, ¿no? Bien, los valores, ustedes saben, si buscan la definición, son principios o convicciones profundas que determinan lo que una sociedad considera como correcto, como bueno, como algo deseable, ¿no? Que facilite la convivencia, ¿no? Pongamos un ejemplo de valor, ¿no? Ético, que sería la honradez, por ejemplo, ¿no? La honradez significa no solamente, ahora vamos a los significados, significa no solamente respetar lo ajeno, o sea, no robar, ¿no? Sino también ser honesto con uno mismo y con los demás, ¿no? Otro ejemplo sería, de valor sería la tolerancia, por ejemplo, que no solo significa aceptar o respetar las diferencias de opinión, sino también tener la nobleza, tener la hidalguía de reconocer honestamente que la otra persona puede estar en lo cierto, puede tener la razón y nosotros no, ¿no? Lo cual implica también ser humilde, ¿ok? Entonces ustedes ven, frente a cada valor hay diferentes significados, ¿no? Bien. Sigue Glorita al siguiente párrafo. Y acércate un poquito más a tu micro, se te escuchaba un poquito bajito. A ver, algunas personas están demasiado ocupadas para crecer y corren por ello grave peligro de caer en una fijación espiritual. Se deben tomar disposiciones que favorezcan el crecimiento de los significados a diferentes edades, en culturas sucesivas y en las etapas pasajeras del progreso de la civilización. Los principales inhibidores del crecimiento son el prejuicio y la ignorancia. Ok. Bien. Prejuicio e ignorancia, inhibidores del crecimiento. Bien. Son los frenos del crecimiento espiritual, entendiéndose por ignorancia no necesariamente la falta de conocimiento, sino la renuencia o falta de interés que tienen algunas personas para adquirir nuevos conocimientos, ¿no? Y al inicio nos mencionan a las personas ocupadas, demasiado ocupadas en asuntos mundanos, ¿no? Bien. Esas personas progresan muy poco espiritualmente, ¿no? Están muy distraídas o muy ocupadas. Bien. Seguimos. Mario. Dad a cada niño que crece la oportunidad de desarrollar su propia experiencia religiosa. No le impongáis la experiencia ya hecha de un adulto. Recordad que progresar
año a año a través de un régimen educativo establecido no implica necesariamente progreso espiritual y mucho menos crecimiento espiritual. Ampliar el vocabulario no significa desarrollar el carácter. El verdadero indicador del crecimiento no son simplemente los frutos, sino más bien el progreso. Los indicadores reales del crecimiento educativo son la elevación de los ideales, la mayor apreciación de los valores, los nuevos significados de los valores y un aumento de la lealtad a los valores supremos. Ok, acá hay mucho que comentar. Gracias, Mario. Eh, Aunque creo que primero le tocaba a Renato. Disculpa, Renato, se me ha confundido el orden. Ah, bueno, perdón. No, no, yo te invité, Mario, que entrara sin saber que le tocaba a Renato. Bueno, eso es secundario. Bien, am, a medida que pasamos de niños a adultos, vamos aprendiendo a valorar las cosas que tienen los significados más altos, ¿no? Haciéndonos cada vez más leales a ellos, o deberíamos hacernos, ¿no? Bien, y al mismo tiempo vamos dejando lo que simplemente nos producía satisfacciones personales, ¿no? Bien, aquí nos advierten que cada persona se le debe dejar crecer en su experiencia religiosa de acuerdo a su propio ritmo de progreso, ¿no? Cada persona tiene su propio camino en la búsqueda de sus ideales, de apreciar los significados de sus valores e incrementar la lealtad hacia ellos, ¿ok? Bien, más adelante vamos a seguir hablando de lealtad. Ahora sí, Renato, por favor. Aquí, Los niños, niños, sí. a los niños solo les impresionan de forma permanente las lealtades de sus compañeros adultos. Ni los preceptos, ni siquiera los ejemplos les influyen de forma duradera. Las personas leales son personas que crecen y el crecimiento es una realidad que impresiona e inspira. Vive lealmente hoy, crece y mañana será otro día. Para un renacuajo, la forma más rápida de llegar a ser una rana es vivir lealmente cada momento como renacuajo. Ven ustedes, aquí destaca entonces la importancia de la lealtad. Las personas leales son las que crecen. Hay que vivir leales en cada etapa de nuestra vida, ser auténticos en cada fase de nuestro crecimiento. Y acá ponen el ejemplo de la metamorfosis de la rana, ¿no? Es muy ilustrativo, ¿no? O sea, la rana tiene que vivir cada etapa de su evolución hasta llegar a, mejor dicho, de larva a renacuajo y de renacuajo a rana. Pero la transformación, por ejemplo, de la pupa en mariposa, ilustra para mí un poco mejor el esfuerzo que hay que hacer en cada etapa de la existencia para lograr el éxito en la siguiente, ¿no? Ustedes saben que si uno abre la pupa antes de que la mariposa haya, eh, digamos, Desarrollado. fortalecido los canales que van a mantener la rigidez de sus alas, nunca puede volar, ¿no? Entonces hay que dejar que esa etapa se complete para que pueda pasar a la siguiente etapa con todas las capacidades, ¿no? Bien, son analogías de la naturaleza que le gustaba poner a Jesús también. Bien, después de Renato le tocaría a José Luis. Adelante, José Luis. El terreno esencial para el crecimiento religioso presupone una vida progresiva de autorrealización, la coordinación de las propensiones naturales, el ejercicio de la curiosidad y el disfrute de aventuras razonables, los sentimientos de satisfacción, el miedo como estímulo de la atención y la conciencia, el atractivo de lo maravilloso y una conciencia normal de la propia pequeñez, la humildad. El crecimiento también está basado en el descubrimiento del yo, acompañado de autocrítica, de conciencia, porque la conciencia es en realidad la crítica de uno mismo, según la propia escala de valores, los ideales personales. Ok. Bueno, en este párrafo hay dos ideas centrales.
En la primera parte nos hablan de la autorrealización, lo cual estaría relacionado con el párrafo anterior, pues es necesaria la lealtad y autenticidad en cada etapa de crecimiento para lograr la autorrealización. Pero además el revelador nos habla de la humildad como un factor imprescindible para hacernos una autocrítica, es decir, la crítica de uno mismo según nuestra propia escala de valores. Entonces, nos dice además otra cosa muy importante, que nosotros como personas mortales normales tenemos la tendencia innata al crecimiento y la autorrealización. Eso es interesante. Bien, seguimos. Le tocaría a Marlene. Sí, Adelante, Marlene. la salud física, el temperamento heredado y el entorno social influyen considerablemente sobre la experiencia religiosa, pero estas condiciones temporales no inhiben el progreso espiritual interior de un alma dedicada a hacer la voluntad del Padre del cielo. Todos los mortales normales poseen una tendencia innata al crecimiento y la autorrealización, y estos impulsos actúan siempre que no sean expresamente inhibidos. El modo seguro de fomentar esa dotación constitutiva del potencial de crecimiento espiritual es mantener la actitud de entrega sincera a los valores supremos. Miren ustedes. Aquí nos mencionan 3 factores que influyen sobre la experiencia religiosa: la salud, el temperamento y el entorno social. Me pareció curioso que dijera que el temperamento es heredado. Por lo tanto, no sería parte de la personalidad, ¿no? Sin embargo, estos factores no afectan el desarrollo espiritual de una alma consagrada a hacer la voluntad del Padre, y que la forma más segura de lograr el crecimiento y la autorrealización es mediante la entrega sincera a los valores supremos. Okay, vamos a detenernos un ratito aquí. Lo he remarcado porque ¿cuáles creen ustedes que serían esos valores supremos a la luz de la revelación? Podría ser la libertad, la justicia, la honestidad. Bueno, esos son valores éticos de convivencia pacífica. Yo creo que aquí el revelador se refiere más bien al valor supremo del amor. El amor es lo más alto, lo más sublime a lo que podemos llegar o considerar como valor, ¿no? Y por supuesto la fe. Mediante la fe reconocemos a Dios como Padre amoroso y a la humanidad como hermanos del mismo Padre. ¿Okay? Ahora, continúa Marlene Yo, cortitos. voy yo. La religión no se puede otorgar, recibir, prestar, aprender ni perder. Es una experiencia personal que crece en proporción a la búsqueda creciente de valores finales. El crecimiento cósmico acompaña así a la acumulación de significados y a la elevación y expansión permanente de los valores. Pero la nobleza en sí misma es siempre un desarrollo inconsciente. Ok, a ver. Este para mí es uno de los párrafos más importantes del libro de Urantia. Miren, nos dice que la religión no se puede otorgar ni recibir, tampoco se puede prestar. La religión tampoco se aprende en un curso o se lee en un libro, ¿no? Pero lo más importante que dice, que acaba de leer, Marlene. es que la religión no se puede perder. Una vez adquirida, la religión nunca se pierde, ¿ok? Una persona religiosa que ha reconocido a Dios en su vida nunca se aparta de él. Si una persona dice algo así como, bueno, yo tenía fe, confiaba en Dios, pero como no pudo salvar a mi hija de la enfermedad que padecía, ya no creo en su poder divino, o ya no creo en Dios. En realidad esa persona nunca tuvo fe.
Las personas que realmente han nacido del Espíritu y mantienen una relación directa con el fragmento divino que habita en su mente, adquieren una fe mucho más fuerte y crecen espiritualmente cuando son víctimas del infortunio o la desgracia familiar. Seguimos. Le tocaría A mí me tocaría. Mayra, A mí me toca. Anita, perdón. Los hábitos religiosos de pensar y actuar contribuyen a la organización del crecimiento espiritual. Se pueden desarrollar predisposiciones religiosas a reaccionar favorablemente a los estímulos espirituales como una especie de reflejo condicionado espiritual. Los hábitos que favorecen el crecimiento religioso consisten en cultivar la sensibilidad a los valores divinos, reconocer la vida religiosa en los demás, meditar reflexivamente sobre los significados cósmicos, solucionar problemas mediante la adoración, compartir la vida espiritual con los semejantes, evitar el egoísmo, negarse a presuponer la misericordia divina, vivir como si estuviera en presencia de Dios, como si se estuviera en presencia de Dios. Los factores del crecimiento religioso pueden ser deliberados, pero el crecimiento en sí es siempre inconsciente. Bien. Miren ustedes, en la época que se recibió la revelación, acababa de publicar su libro de los reflejos condicionados el psicólogo ruso Iván Petrovich Pavlov. ¿Ok? Aquí en este párrafo nos mencionan muchos factores conscientes o voluntarios del crecimiento religioso o espiritual, ¿no? Pero además nos dicen que cómo podemos crear reflejos condicionados, estos reflejos de Pavlov, ¿no? No sé si ustedes han leído o han sabido acerca de lo que hizo este señor que era un psicólogo conductual, ¿no? Él hizo varios experimentos con perros, ¿no? El perro cuando le acercan la comida, saliva como un reflejo natural fisiológico de que empieza su digestión en la boca, ¿no? Pero él, antes de darle la comida, le tocaba una campanita al perrito, ¿no? Entonces el perrito comenzó a relacionar la campanita con la comida, hasta que un día solamente le tocó la campanita y no le dio la comida y el perro comenzó a salivar y a iniciar su digestión como si estuviera con la comida, ¿no? Eso es lo que se llama reflejo condicionado. Y aquí el revelador nos dice que deberíamos desarrollar reflejos condicionados, ¿no? Ante situaciones que van a favorecer nuestro crecimiento espiritual, ¿no? ¿Qué situaciones podrían ser? O sea, ser más sensibles a lo que todo el mundo ve y no le da importancia, ¿no? Todo el mundo escucha una campanita, pero sigue de largo. En este caso, la campanita sería, por ejemplo, ver a una persona que necesita de nuestra ayuda y que nosotros podemos darle una ayuda, ¿no? Esa ayuda puede ser un soporte emocional, o puede ser un poco de dinero, o puede ser un consejo, o puede ser tantas cosas que uno puede hacer de bien por otra persona, ¿no? Entonces debemos sensibilizarnos y reaccionar espontáneamente ante un estímulo, ¿no? Que no debería pasar desapercibido. Debemos condicionarnos con eso, ¿no? Ser así. Pero ahora viene algo mucho más interesante. Seguimos en este último párrafo, léete, Anita. La naturaleza inconsciente del crecimiento religioso no significa que esta actividad ocurra en el ámbito supuestamente subconsciente del intelecto humano. Denota más bien la existencia de actividades creativas en los niveles superconscientes de la mente mortal. El hecho de percatarse de la realidad del crecimiento religioso inconsciente es la única prueba concluyente de la existencia funcional de la superconciencia. Ok. Este párrafo es importantísimo. Bien, aquí nos empiezan a hablar del superconsciente. En otras traducciones está como supraconsciente.
Este concepto del superconsciente o supraconsciente de la mente no es un concepto original del libro de Urantia. Si ustedes buscan el supraconsciente o el superconsciente, van a encontrar que existía desde las religiones, desde las filosofías orientales antiguas, ¿no? Pero el término de la supraconsciencia ha sido redefinido y actualizado por un médico español, un catalán, que se llama Manuel Sanz Segarra. ¿Okay? El doctor Sanz ha escrito 3 libros que hablan del superconsciente o de la supraconsciencia. Y nos dice el doctor Sanz que el ego es nuestro falso yo, que nuestro verdadero yo reside en la supraconsciencia, que ahí está nuestra verdadera identidad. Mira, yo no sé si el doctor Sanz ha leído el libro de Urantia, pero eso es lo que nos dice el libro de Urantia, que en el supraconsciente está nuestro ajustador, nuestra esencia espiritual, ¿verdad? Y nuestra verdadera identidad, porque nosotros somos la personalidad que va a adquirir ese fragmento divino prepersonal que es el ajustador, ¿verdad? Pero el ajustador nos trae nuestra identidad. ¿Recuerdan que hablamos una vez de eso? ¿Qué quiere decir nuestra identidad y nuestra personalidad? O sea, Él nos trae un nombre, nos dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres un hijo de Dios y te llamas tal cosa. No sé cuál será mi verdadero nombre, mi verdadera identidad, ¿no? Y en el momento de la fusión, yo ya no voy a ser José Illescas, sino esa persona que Dios imaginó cuando yo aparecí a la existencia, ¿no? Entonces, eso es algo muy lindo. Y esto lo dice el doctor Sanz en su libro, ¿no? Entonces, el ego, la idea que tenemos de nosotros mismos, que es una idea equivocada seguramente, ¿no? Es algo que está en nuestra mente consciente, es lo que nos hace tener miedo a la muerte, nos hace, digamos, víctima de una serie de emociones de baja frecuencia, como podrían ser la envidia, el egoísmo, el rencor, tener supersticiones o tener deseos de venganza, ¿no? Mientras que nuestro verdadero yo, el que está ahí en la supraconsciencia, es puro amor, es virtud, ¿no? Y es algo que trasciende, o sea, que no muere con la muerte, sino trasciende la materia, ¿no? Bien, me encantó conocer a este médico español porque es uno de esos pocos científicos que hay que unifican la ciencia con la espiritualidad, ¿no? Cuando dice que el supraconsciente está nuestra esencia espiritual y que accedemos a ella mediante meditación profunda o por oración sincera. Y él da una serie de pautas y cosas en su libro. Bueno, si ustedes quieren pueden conseguir el libro, seguramente por Amazon. ¿Mm? Bien, entonces, finalmente el párrafo termina diciéndonos que el simple hecho de percatarse del crecimiento religioso es la única prueba concluyente de que existe esa superconciencia, ese supraconsciente. Ven qué interesante está esto. Muy bien, seguimos. Le tocaría otra vez a Ketty. Amén. 2. El crecimiento espiritual. El desarrollo espiritual depende, en primer lugar, del mantenimiento de una conexión espiritual viva con las verdaderas fuerzas espirituales y, en segundo término, de la producción continua de fruto espiritual, consistente en prodigar a nuestros semejantes el ministerio recibido de nuestros benefactores espirituales. El progreso espiritual está fundamentado en el reconocimiento intelectual de la pobreza espiritual, unido a la autoconciencia del hambre de perfección, el deseo de conocer a Dios y ser como Él, el propósito entusiasta de hacer la voluntad del Padre del cielo. Bien. Nosotros crecemos o desarrollamos espiritualmente cuando nos mantenemos
Cuando mantenemos una conexión con nuestra esencia espiritual, la cual es nuestro espíritu residente. Esa conexión nos hará producir los llamados frutos del espíritu, los cuales debemos prodigar a nuestros semejantes, nos dice aquí el Melquisedec. ¿Cuáles son los frutos del espíritu? ¿Recuerdan ustedes? Se mencionan por primera vez en el documento 5 y luego en el 12, pero en el 34, sección 6, párrafo 13, se enumeran esos frutos del espíritu y se dice que son el amor, la alegría, la paz, la resignación, la dulzura, la bondad, la fe, la humildad y la templanza. ¿Ok? Bien. Otro fundamento del desarrollo espiritual es el hambre de perfección, el cual es parte de un sentimiento de humildad, un sentimiento de pobreza espiritual, como lo dicen acá, y el anhelo de conocer a Dios como bien, como un ideal, y querer ser como Él y hacer su voluntad, por supuesto. Seguimos. El crecimiento espiritual. Se le tocaría a Glorita. Me toca a mí, sí. El crecimiento espiritual es primero un despertar a las necesidades, después una percepción de los significados y más tarde un descubrimiento de los valores. La prueba del verdadero desarrollo espiritual consiste en la manifestación de una personalidad humana motivada por el amor, activada por el ministerio desinteresado y dominada por la adoración entusiasta de la divinidad. Toda esta experiencia constituye la realidad de la religión en contraste con las meras creencias teológicas. Sí. En este párrafo nos hablan de 3 etapas de crecimiento. Primero despertamos a nuestra necesidad espiritual. Luego percibimos el significado de su trascendencia eterna. Y finalmente descubrimos los valores. Esos valores son el amor, el servicio desinteresado y los ideales de perfección. Para luego remarcar que esa es la verdadera religión y no los dogmas teológicos. Seguimos. Glorita, Ketty, 3, Renato. Y después Mario. Adelante, Renato. ¿Estás ahí, Renato? Oh, no lo veo, Renato. Ha tenido que salir, quizás. A ver, Mario, entonces. Sí, porque éramos 10, ahora hay 9. Sí, Bien. por simple. La religión puede progresar hasta el nivel de experiencia en el que se convierte en un procedimiento sabio y esclarecido de reacción espiritual ante el universo. Esa religión glorificada puede operar en 3 niveles de la personalidad humana: el intelectual, el morontial y el espiritual, sobre la mente, en el alma que evoluciona y con el espíritu que mora en su interior. Ok. El nivel más alto de progreso espiritual es la religión glorificada. Ok. Es un procedimiento sabio y esclarecido de reacción espiritual ante el universo. Y agregan que esa religión glorificada puede actuar en 3 niveles: el intelectual, es decir, en la mente; el morontial, es decir, en el alma. Ustedes saben, el alma es morontial; y el espiritual, con el espíritu morador interno, ¿no? Con nuestro ajustador. Sigue. Me tocaría a mí, Pepe. Adelante, sí, José Luis. La espiritualidad se convierte directamente en el indicador de nuestra cercanía a Dios en la medida de nuestra utilidad para nuestros semejantes. La espiritualidad realza la aptitud
para descubrir la belleza de las cosas, reconocer la verdad de los significados y descubrir la bondad de los valores. El desarrollo espiritual está determinado por la capacidad de cada uno y es directamente proporcional a la eliminación de los elementos egoístas del amor. Ok. Nuestro estado espiritual actual, o sea, el que tenemos en este momento, expresa hasta qué punto hemos encontrado a la deidad, es decir, a la Trinidad del paraíso, y cuánto hemos sintonizado con nuestro ajustador. A continuación, afirman que al conseguir una espiritualidad de carácter final, o sea, total, equivale a alcanzar el máximo de realidad, de semejanza a Dios. Y yo agregaría que esa semejanza sería a nuestro nivel finito, ¿no? No podemos comprender totalmente a Dios, ¿no? Por eso el revelador agrega que como Dios es infinito, necesitamos la vida eterna para buscar esos valores y nuestra búsqueda no tendrá fin. ¿No? Bien. Creo que me he adelantado al siguiente párrafo. Léete este cortito. El estatus espiritual, propiamente dicho, es la medida en que se ha alcanzado la deidad y sintonizado con el ajustador. Conseguir una espiritualidad de carácter final equivale a alcanzar el máximo de realidad, el máximo de semejanza a Dios. La vida eterna es la búsqueda sin fin de los valores infinitos. Ya, eso es lo que acabamos de comentar. Creo que me faltó decirles un poquito en el anterior. Bien. Con respecto a nuestro estatus espiritual, ¿no? Nos precisan que el nivel de nuestra espiritualidad expresa nuestra cercanía con Dios y en qué medida somos útiles a nuestros semejantes. Al ser más espirituales, apreciamos mejor la belleza de las cosas, reconocemos la verdad de los significados y descubrimos la bondad de los valores. Pero cada uno tiene sus propias capacidades y éstas se incrementarán a medida que vamos eliminando nuestro egoísmo, o sea, el dominio del ego. Bien, ok, continuamos. El objetivo de la autorrealización humana debería ser espiritual, no material. Las únicas realidades por las que merece la pena esforzarse son divinas, espirituales y eternas. El hombre mortal tiene derecho al disfrute de los placeres físicos y a la satisfacción de los afectos humanos. Se beneficia de la lealtad a las asociaciones humanas y a las instituciones temporales. Por eso no son los fundamentos eternos sobre los que construir la personalidad inmortal que debe trascender el espacio, vencer al tiempo y conseguir el destino eterno de perfección divina y servicio finalitario. Ok, este párrafo hay que analizarlo con cuidado. Acá nos destacan cómo nos preocupamos por alcanzar satisfacciones o placeres, ¿no? Cómo nos esforzamos para ser reconocidos como personas exitosas o destacadas que sabemos disfrutar de los placeres de la vida. Bueno, pero el objetivo de la autorrealización debe ser espiritual, no material, nos dice el revelador. Lo material es efímero, es temporal. Lo material se acaba. Lo espiritual, en cambio, es eterno, es divino, es el logro de una personalidad inmortal, es trascender el espacio-tiempo y alcanzar la perfección divina y el servicio eterno como finalitarios, es decir, como ciudadanos del paraíso que llegamos a formar parte llegamos a ser miembros del cuerpo de la finalización, ¿verdad? A nosotros nos corresponde estar en el cuerpo de la finalización mortal, de los mortales. Hay otros cuerpos de finalización. Bien, seguimos.
Marlene, Mayra. Voy. Am, Jesús describió la profunda seguridad del mortal conocedor de Dios cuando dijo, para aquel que crece en el reino y conoce, no, perdón, para aquel que cree en el reino y conoce a Dios. ¿Qué importa si todas las cosas terrenales se derrumban? Las seguridades temporales son vulnerables, pero las garantías espirituales son inquebrantables. Cuando las mareas de la adversidad humana, del egoísmo, la crueldad, el odio, la maldad y la envidia golpean el alma mortal, podéis tener la seguridad de que hay un bastión interior, la ciudadela del espíritu, que es absolutamente inexpugnable. Esto es cierto, al menos para todo ser humano que ha entregado el cuidado de su alma al Espíritu de Dios eterno que mora en su interior. Sí. Y, a ver, ya, cuando nos enfocamos en esa meta, ¿no? Nuestra actitud ante la vida toma un nuevo sentido. Hemos entregado el cuidado de nuestra alma al Espíritu de Dios que mora en nuestro interior. Ya no nos afectan las adversidades, ni el odio, ni la maldad de otros sobre nosotros. Esas afrentas nunca alcanzarán, nos dice, ese bastión inexpugnable que es la ciudadela del Espíritu. O sea, si nosotros nos refugiamos ahí, nada nos puede alcanzar, nada nos puede dañar, nada nos puede afectar ni hacer daño, ¿no? Bien, por último, Anita, lee el último párrafo, por favor. Una vez alcanzado ese logro espiritual mediante un crecimiento gradual o como consecuencia de una crisis específica, se produce una reorientación de la personalidad y se desarrolla una nueva escala de valores. Estos individuos nacidos del espíritu han renovado hasta tal punto su motivación en la vida que son capaces de mantenerse tranquilamente al margen, mientras ven perecer sus ambiciones más queridas y derrumbarse sus mayores esperanzas. Saben con certeza que esas catástrofes no son más que cataclismos de cambio, que destrozan nuestras creaciones temporales como preludio de la construcción de realidades más nobles y duraderas, de un nivel nuevo y más sublime de logro en el universo. Este es el último párrafo del crecimiento espiritual. En este último párrafo nos dicen que podemos llegar al máximo del logro espiritual o nacer del espíritu a través de un crecimiento gradual, pero también puede darse por una crisis específica. ¿De qué crisis creen ustedes que el revelador está hablando? ¿No? Tal vez una experiencia cercana a la muerte, una guerra, una catástrofe, la pérdida de seres queridos. Bueno, nos dice que son cataclismos de cambio que rompen nuestras creaciones temporales vulnerables para construir realidades más nobles, para construir realidades duraderas a un nivel más alto y sublime. Bueno, ese es el crecimiento espiritual. Vamos a la siguiente sección sobre los conceptos de valor supremo. Le toca a Ketty nuevamente. Los conceptos de valor supremo. La religión no es un método para alcanzar un estado dichoso y estático de paz mental, sino un impulso dirigido a organizar el alma para el servicio activo. Es el alistamiento de la totalidad del yo en el servicio leal de amar a Dios y servir al hombre. La religión paga el precio que sea necesario para alcanzar la meta suprema, el premio eterno.
Hay en la lealtad religiosa una consagración tan completa que es magnífica y sublime. Y estas lealtades son socialmente eficaces y espiritualmente progresivas. Ujú. Bien, en estos párrafos el revelador nos va a exponer algunos conceptos centrales, ¿no? Por ejemplo, ser religioso no significa un estado de paz mental estática, ¿no? Ser religioso significa estar promovido al servicio activo a nuestros semejantes, ¿no? Amar a Dios y servir al hombre, nos dicen, ¿no? En la lealtad religiosa hay una consagración completa, magnífica y sublime, ¿no? Ahora vamos a ver, seguimos los siguientes párrafos. Gloria, por favor, lee el siguiente. Para la persona religiosa, la palabra de Dios, la palabra Dios se convierte en un símbolo que significa el acercamiento a la realidad suprema y el reconocimiento del valor divino. Lo que gusta o disgusta al humano no determina el bien o el mal. Los valores morales no surgen de la satisfacción de los deseos ni de la frustración de las emociones. Okay. Lee el siguiente también. Al contemplar los valores, debéis distinguir entre lo que es valor y lo que tiene valor. Debéis reconocer la relación entre actividades placenteras y su integración significativa y realización mejorada en niveles cada vez más altos de experiencia humana. Bien. Acá tienen un lindo cuadro de este pintor que no es muy conocido, Henri Fantin-Latour. En la lealtad religiosa hay una consagración completa, magnífica y sublime, habíamos leído, ¿no? ¿Por qué creen ustedes? Porque decidir hacer la voluntad de Dios es el único regalo de valor que podemos hacerle al Padre. ¿Ok? Dios significa realidad suprema, valor divino, y todo lo que se aparta de Dios es cada vez menos real y menos valioso. ¿Mm? Tener valor no es lo mismo que tener un precio, ¿no? Hay que saber diferenciarlos. Bien, después nos van a hablar de los significados, del mal relativo, el mal potencial. Seguimos, le tocaría a tercer lugar. Llegó Renato, hermano. Sí, Renato se había desconectado por algún momento. Adelante. Ya estoy otra vez. Sí. ¿El significado es esa? Sí, el significado es algo que la experiencia añade. El significado es algo que la experiencia añade al valor. Es la conciencia apreciativa de los valores. Un placer aislado y puramente egoísta puede connotar una devaluación virtual de los significados. Un goce sin sentido que raya en el mal relativo. Los valores son experienciales cuando las realidades tienen sentido y estas asociaciones mentalmente puedan, cuando estas relaciones son reconocidas y apreciadas por la mente. Y lee el siguiente que sigue hablando de valores. Los valores nunca pueden ser estáticos. La realidad significa cambio, crecimiento. El cambio sin crecimiento, sin expansión del significado y sin exaltación del valor, carece de valor. Es un mal potencial. Cuanto mayor sea la calidad de la adaptación cósmica, mayor será el significado de cualquier experiencia. Los valores no son ilusiones conceptuales, son reales, pero dependen siempre de la existencia de relaciones. Los valores son siempre actuales y potenciales a la vez. No son lo que fue, sino lo que es y lo que será. Ok. El significado es algo que la experiencia agrega al valor. Es la forma como apreciamos un valor. El mal relativo que mencionan ahí es un placer egoísta y sin sentido. El mal potencial es el cambio sin crecimiento, sin exaltación del valor y sin expansión de los significados. ¿Okay? Los valores son al mismo tiempo actuales y potenciales, o sea, lo que son y lo que serán, no lo que han sido.
Y ahora vamos a ver cómo esto se relaciona con el crecimiento religioso y a qué se refieren cuando hablan de conceptos de valor supremo. Sigue. La asociación de actuales y potenciales equivale a crecimiento, a la realización experiencial de los valores. Pero el crecimiento no es mero progreso. El progreso tiene siempre significado, pero sin crecimiento no tiene relativamente ningún valor. El valor supremo de la vida humana consiste en el crecimiento de los valores, el progreso de los significados y la realización de la interrelación cósmica de estas dos experiencias. Una experiencia así equivale a la conciencia de Dios. Un mortal así no es sobrenatural, pero se va convirtiendo realmente en sobrehumano. Está evolucionando un alma inmortal. Ok. Entonces, el crecimiento consiste en la asociación de actuales y potenciales. ¿Qué quiere decir esto, no? La realización actual de los valores en estado potencial. El progreso siempre tiene significado, pero el progreso sin crecimiento no tiene valor, nos dice. O sea, trascendemos nuestra naturaleza humana, nos hacemos sobrehumanos cuando tomamos conciencia de Dios, cuando crecemos en valores, progresamos en significados y nos realizamos en esa interrelación. Bien, ya estamos terminando esta El hombre no puede provocar el crecimiento, pero puede crear condiciones favorables para que ocurra el crecimiento, ya sea físico, intelectual o espiritual. Es siempre inconsciente y así crece el amor. No se puede crear, fabricar ni comprar, tiene que crecer. La evolución es una técnica cósmica de crecimiento. No se puede conseguir un crecimiento social a base de leyes ni un crecimiento moral mejorando la administración. El hombre puede fabricar máquinas, pero el valor real de la máquina proviene necesariamente de la cultura humana y de la preparación personal. La única contribución del hombre al crecimiento es la movilización de todos los poderes de su personalidad, la fe viva. Miren ustedes, el amor no puede crear, fabricar ni comprar. No se puede crear, producir de alguna manera, ¿no? Ahí está para que lo hagamos crecer. Para los que han estudiado un curso de milagros, nos dicen que el amor es como una moneda muy especial. Es una moneda que nunca se gasta. ¿M? Y cuando más se da, cuando más se regala amor, más se crea, más se incrementa, ¿no? Más nos llenamos de amor. Crecemos a través del amor, ya sea un crecimiento físico o un crecimiento intelectual o un crecimiento espiritual. ¿No? Y ese crecimiento, como habíamos dicho al principio de esta sección, es inconsciente. ¿Okay? Nosotros solo podemos crear las condiciones para el crecimiento, pero eso se va dando y no somos conscientes de ello. Por eso no sabemos en qué círculo psíquico nos encontramos, qué tan cerca estamos de nuestra fusión con nuestro ajustador. No, nunca lo sabremos porque es algo totalmente inconsciente, pero que sucede en el superconsciente, en la supraconciencia. ¿Okay? Y finalmente nos dicen que las leyes no garantizan el crecimiento social, así como la administración mejorada tampoco asegura un crecimiento moral, ¿no? Creamos las condiciones del crecimiento movilizando todos los poderes de nuestra personalidad, ¿no? Principalmente la fe. Bien, seguimos ahora con creo que le toca a José Luis. Sí, Cuarto, los problemas del crecimiento. El vivir religioso es un vivir consagrado y el vivir consagrado es un vivir creativo, es original y espontáneo. De los conflictos que inician la elección de hábitos de reacción nuevos y mejores
En lugar de los patrones de reacción anteriores e inferiores, surgen nuevas visiones interiores religiosas. Los nuevos significados emergen solo en medio del conflicto, y el conflicto persiste solo frente al rechazo a adoptar los valores más altos connotados en los significados superiores. No se imaginan lo profundo que es este párrafo. Ok, en estos párrafos vamos a aprender que el crecimiento religioso no está libre de problemas. Por eso se han puesto ese título, ¿no? Pero ¿qué problema puede haber en un vivir consagrado, hacer la voluntad de Dios, hacer la extensión de sus manos, sus brazos, su amor? Nos dicen que la vida consagrada es creativa, original y espontánea. ¿Ok? Bien. Pero después nos hablan de conflictos, de perplejidades inevitables necesarias para obtener nuevos significados y valores superiores. ¿A qué se refieren con eso? Vamos a seguir leyendo un poquito más, porque esto es bien filosófico y muy interesante. Las perplejidades religiosas son inevitables. No puede haber crecimiento sin conflicto psíquico y sin agitación espiritual. El establecimiento de una norma filosófica de vida conlleva una conmoción considerable en los campos filosóficos de la mente. La lealtad hacia lo grande, lo bueno, lo verdadero y lo noble no se impone sin lucha. El esfuerzo comporta una clarificación de la visión espiritual y un aumento de la visión interior cósmica. Pero el intelecto humano protesta cuando se ve privado del sustento de las energías no espirituales de la existencia temporal. La perezosa mente animal se revela ante el esfuerzo que exige la lucha por resolver los problemas cósmicos. Ok. Entonces nos dicen aquí, acá hay mucha filosofía. Bueno, el que nos redacta este documento es un Melquisedec, ¿no? Es una persona erudita, ¿no? Vamos a tratar de ver qué hay detrás de todos estos párrafos tan profundos, ¿no? Estamos viendo, nos está diciendo que las perplejidades de la mente son inevitables y son necesarias para obtener nuevos significados y valores superiores. Y agrega que de no adoptar esos valores más altos y esos significados superiores, el conflicto persiste. Les voy a poner un ejemplo de esto. Bueno, ustedes saben, yo trabajo haciendo exámenes ecográficos y de repente hay cierto tipo de cierto examen que a mí no me gusta hacer. ¿Sí? Entonces yo entro en conflicto, me doy con una persona que viene para precisamente ese examen que me resulta antipático, que me resulta desagradable, que me resulta pesado de hacer. Y entro en conflicto, no quiero hacerlo. Protesto, mi ego dice, ¿por qué no se lo dieron al otro? ¿Por qué me toca a mí este paciente con este problema? ¿No? Bueno, entonces esto es lo que nos hace crecer, lo que nos hace avanzar, es el camino de nuestro progreso espiritual. En ese momento uno tiene que decir, pero ¿cómo? Si yo pedí hacer la voluntad del Padre, ¿no? Significa que el Padre me va a poner, o sus ángeles, todas las situaciones que resultan para mí conflictivas o incómodas o difíciles de superar para que yo justamente en medio de ese conflicto, ¿no? Adopte los valores superiores del amor, de la solidaridad, del servicio desinteresado, qué sé yo, ¿no? Y vaya a hacerlo con gusto y con amor. O sea, haga un servicio movido por esos ideales superiores, ¿no? Y si yo lo hago de mala gana, van a seguir viniendo esos exámenes que a mí me desagradan, hasta que yo aprenda a tomar esa responsabilidad con
el verdadero sentido de mi misión, ¿no? Si yo estoy aquí para hacer esto, debo hacerlo bien y debo hacerlo con amor, ¿no es cierto? Entonces, eso ilustra un poco esto de por qué hay conflicto cuando uno dice, quiero hacer la voluntad. Uno puede amanecer con todo el deseo de dar gracias por un nuevo día y decir, bueno, consagro este día a hacer tu voluntad, Padre. En ese día, justamente se van a presentar estas situaciones en donde vamos a encontrar cosas que no nos gustan y que vamos a tener que aprender a manejarlas y a, eh, sobre todo, hacer el servicio que Dios está demandando de nosotros, ¿no? Eso es muy interesante. Y yo lo he experimentado cada vez que he dicho que en este día voy a hacer tu voluntad, ¿no? Porque Dios sabe todas las cosas que yo tengo que superar para que pueda crecer espiritualmente, ¿no? Avanzar en ese espacio. Creo que a esto se refiere eso, ¿no? Y por eso el conflicto persiste mientras uno no adopte esa actitud, ¿no? De amor y de servicio. Sí que te querías agregar algo. Ah, Tu manito. estaba pensando en que sí, es importante el servicio a los demás, ¿no? Y pensaba en esas religiosas, no sé si ahora también se da eso, no sé, todos deben haber escuchado, eh, hay monjas que viven dentro del convento y son, bueno, llamadas monjas de claustro porque solamente rezan, ¿no? Y no salen, o han hecho, no sé cómo será el, cuáles serán las decisiones que han tomado ellas, ¿no? Pero como que quieren mantenerse al margen del mundo. Entonces, yo sé que rezan por el mundo y con mucha fe. Y no sé si harán algún tipo de servicio, ¿no? A larga distancia, pero probablemente también tiene valor ese tipo de actividad, ¿no? Solo estaba pensando en las mujeres del claustro. Las monjas de clausura. Bueno, el libro de Durante todo el tiempo nos dice que no basta tener fe, sino que hay que salir y hay que, ¿no? Ponerla en práctica, ponerla en acción. Bien, entonces estar encerrada en un convento solo para rezar, no sé, tal vez eso no es lo mejor que podríamos hacer. Bueno, Bueno, no sé si se dará todavía en esta sí, época, ¿no? Pero antes sí era conocido. creo Casi que hay todavía. todavía hay El poder claustros, de la hay oración. monjas de clausura, sí, todavía hay. A ver, le tocaría Mm, ha leído Renato, Marlene. A mí me toca. ¿A Mayra ha leído? A Mayra le toca y después a ti, Anita. No, ya leyó Mayra. O ya leíste, perdón, Anita. Adelante. Ujú. Sube porque toca a partir del gran reto. Esto de las perplejidades ya lo leímos. Ok, el Sí. reto. Pero el gran reto de vivir religioso consiste en unificar los poderes del alma propios de cada personalidad bajo el dominio del amor. La salud, la eficacia mental y la felicidad surgen de la unificación de los sistemas físicos, los sistemas de mente y los sistemas de espíritu. El hombre entiende mucho de salud y de cordura, pero sabe muy poco de felicidad. La felicidad más grande está vinculada de forma indisoluble al progreso espiritual. El crecimiento espiritual produce una alegría duradera, una paz que rebasa todo entendimiento. Miren, este, nos habla un Melquisedec, como les decía, ¿no? Un académico, un filósofo. Por eso es un lenguaje demasiado erudito para nuestra modesta comprensión. Nos dice que la lealtad, ¿no? A lo grande, a lo bueno, lo verdadero, lo noble, no se logra sin lucha, ¿no? Sin un esfuerzo personal basado en ideales superiores, ¿no? Nos advierte que el intelecto humano protesta, se revela, ¿no? Como les decía, en el caso que yo entraba en conflicto cuando me tocaba hacer algo que no me gusta, ¿no? Nuestra mente animal es perezosa,
también. Rechaza el esfuerzo que exige la lucha por resolver problemas cósmicos, ¿no? Habla de eso en el párrafo anterior, ¿no? Y todos los problemas cósmicos resultan de una falta de amor, precisamente. Ahora nos hablan del gran reto. El gran reto es unificar los poderes de nuestra personalidad con el amor, subordinarlos al amor, ¿no? La verdadera felicidad surge de esa unificación de lo físico, lo mental y lo espiritual. Y así logramos un estado de salud y eficiencia mental. O sea, la felicidad más grande está ligada al progreso espiritual. Y ahí están la paz y la alegría duradera. Ujú. Seguimos. Ketty. Yo. Con los ojos de la No, es el imaginación. párrafo anterior que hay que leer. ¿Este Oh, falta? oh, Sí. ok, De los sentidos. Sí, sí, perdón, me estaba pasando. gracias. Gracias. Ya. En la vida física, los sentidos muestran la existencia de las cosas y la mente descubre la realidad de los significados. Pero es la experiencia espiritual la que revela al individuo los valores verdaderos de la vida. Esos altos niveles del vivir humano se alcanzan en el amor supremo a Dios y en el amor desinteresado al hombre. Si amáis a vuestros semejantes es porque habéis descubierto sus valores. Jesús amaba tanto a los hombres porque veía en ellos un gran valor. Para descubrir los valores de vuestros compañeros, buscad su motivación. Si alguno o alguien os irrita, os causa resentimiento, intentad comprender su punto de vista, los motivos de su conducta censurable. En cuanto comprendáis a vuestro prójimo, os volveréis tolerantes, y esta tolerancia se transformará en amistad y madurará hasta convertirse en amor. Sí, por favor. A ver, acá, sí, estos tres últimos párrafos son muy importantes. Sí, con Ya, los ojos ok. de- Con los ojos de la imaginación, retratad a vuestra mente, perdón, retratad en vuestra mente a uno de vuestros antepasados primitivos de los tiempos de las cavernas, la mole achaparrada y mugrienta de un hombre erguido con las piernas separadas que ruge garrote en alto con mirada feroz, respirando odio y agresividad. Una imagen así está muy lejos de la dignidad divina del hombre, pero ampliemos la imagen. Frente a este humano animado, se agazapa un tigre de dientes de sable y detrás del hombre hay una mujer y dos niños. Reconocéis inmediatamente que una imagen así corresponde a los comienzos de mucho de lo que es noble y excelente en la raza humana. Pero el hombre es el mismo en ambas escenas. La diferencia está en que la segunda proporciona un horizonte más amplio que os permite captar la motivación de ese mortal en vías de evolución. Su actitud se vuelve digna de elogio porque comprendéis su situación. ¿Cuánto mejor comprenderíais a vuestros compañeros si pudierais profundizar en sus motivaciones? Solo con que pudierais conocer a vuestros semejantes, terminaríais por enamoraros de ellos. Ujú. Bien. Eh, la experiencia espiritual es la que revela los verdaderos valores de la vida. Hemos visto que el mayor valor es el amor. Y cuando vivimos en el amor al Padre y a nuestros hermanos, significa que hemos descubierto sus valores. Y pone el ejemplo de Jesús, que amaba sin medida porque sabía ver el valor de las personas. ¿Mm? Aquí nos anima a que seamos comprensivos y tolerantes con las personas que nos irritan o que nos han generado un gran resentimiento. Intentemos descubrir sus motivaciones y la tolerancia se convertirá en amistad y hasta podrá convertirse en amor. ¿Mm? Bien. Ahora, en este párrafo que acaba de leer Ketty, se ilustra muy bien cómo una visión limitada de las cosas produce una falsa impresión, ¿no? Produce una crítica o hasta un rechazo.
Pero cuando ampliamos nuestra visión podemos darnos cuenta de una realidad totalmente opuesta a lo que habíamos considerado en el marco de esa visión estrecha, ¿no? No se puede amar simplemente por el deseo de hacerlo. El amor nace de una comprensión profunda. No podemos amar lo que no conocemos. Entonces ahí está el kit del asunto. Conocer, ponernos en el lugar del otro, es ser permeables a sus motivaciones. Seguimos, Glory. Me toca a mí. No podéis amar de verdad a vuestros semejantes por un mero acto de voluntad. El amor nace solo de una comprensión profunda de los motivos y sentimientos del prójimo. Amar hoy a todos los hombres no es tan importante como aprender a amar a un ser humano más cada día. Si cada día o cada semana conseguís comprender a uno más de vuestros semejantes, y si ese es el límite de vuestra capacidad, conseguiréis una personalidad cada vez más socializada y verdaderamente espiritual. El hombre es contagioso y cuando la entrega humana es inteligente y sabia, el amor es más pegadizo que el odio. Pero solo el amor auténtico y desinteresado es verdaderamente contagioso. Si cada mortal pudiera convertirse en un foco de afecto dinámico, este virus benigno del amor impregnaría pronto la corriente sentimental de emociones de la humanidad hasta el punto de que toda la civilización estaría envuelta en amor y se haría realidad la hermandad del hombre. Ujú. Ok, este es el último párrafo que es el más bonito. O sea, no se, como decía, no se puede amar simplemente por el deseo de hacerlo, ¿no? El amor nace de una comprensión profunda. No podemos amar lo que no conocemos. Debemos aprender a amar a una persona cada día, a una persona más, ¿ok? Nuestra personalidad se hará cada vez más socializada y verdaderamente espiritual. Y estas últimas reflexiones sobre el amor me parecieron geniales. El amor es contagioso. El amor es más contagioso que el odio. Yo diría 1000 veces más. Finalmente, el revelador nos invita a que diseminemos ese virus benigno del amor sobre toda la humanidad y haremos realidad la hermandad entre los seres humanos. Algo que parece tan simple y tan difícil al mismo tiempo. Bien, pasamos a la sección 5 de este documento. Le tocaría a... A mí, adelante, la Renato. conversión y el misticismo. El mundo está lleno de almas perdidas, no perdidas en el sentido teológico, sino que han perdido la dirección y vagan confusas entre los ismos y los cultos de una era filosófica frustrada. Muy pocas han aprendido a sustituir la autoridad religiosa por una filosofía de vida. Los símbolos de la religión socializada no deben ser minusvalidados por canales de crecimiento, sin perder nunca de vista que el lecho del río no es el río. La Ok, progresión del sigue. crecimiento religioso conduce a través de situaciones de conflicto, del estancamiento a la coordinación, de la inseguridad a la fe firme, de la confusión de la conciencia cósmica a la unificación de la personalidad, del objetivo temporal al eterno de la esclavitud, del miedo a la libertad de la afiliación divina. Miren ustedes, habíamos visto en la sección anterior que el crecimiento espiritual no se da sin esfuerzo, ¿no? Sin lucha. Y cuando nosotros queremos seguir ese camino de progreso, de superación o de crecimiento espiritual, nos vamos a dar con una serie de obstáculos que nos van a poner a prueba nuestro egoísmo, nuestro ego, nuestro, qué sé yo, nuestra pereza para hacer las cosas. Entonces, aquí, en este último párrafo que acaba de leer, nos
vemos cómo esa progresión, ese crecimiento religioso se va dando, ¿no? De una manera difícil, con confusión de la conciencia cósmica a la unificación de la personalidad. Todo esto es una terminología filosófica, ¿no? Como les digo, es un documento redactado por un Melquisedec, ¿no? Una persona demasiado erudita. Esta imagen es la conversión de Pablo, una de las tantas representaciones artísticas de este fenómeno especial que se dio con el apóstol de los gentiles, ¿no? Ustedes recordarán, él pasó de un extremo al otro en un solo paso. Ahora vamos a ver que una persona se va transformando hacia la espiritualidad progresivamente, o también puede haber un cambio brusco, como se dio en esto. Y el libro de Durante lo corrobora. ¿Okay? Seguimos. Cabe precisar que las profesiones de lealtad a los ideales supremos, la percepción psíquica, emocional y espiritual de la conciencia de Dios, pueden crecer gradualmente de forma natural o bien sobrevenir como una crisis en algunos casos. El apóstol Pablo experimentó una de estas conversiones espectaculares y repentinas un día memorable camino de Damasco. Gautama Siddhartha tuvo una experiencia parecida la noche en que se sentó a solas e intentó penetrar el misterio de la verdad final. Muchos otros han tenido experiencias de este tipo y muchos creyentes verdaderos han progresado en el espíritu sin ninguna conversión súbita. ¿Creen ustedes que tiene más valor, ¿no? Que suceda una cosa así, un evento súbito, inesperado, y la persona cambie su actitud, ¿no? Y pase de ser un perseguidor a ser un apóstol, o ir progresando, ir venciendo cada etapa, avanzando. Y nos dicen que no solamente fue el cambio brusco en Pablo, sino también en Buda, ¿no? En Siddhartha Gautama. Es interesante esto, y yo no le encuentro mucha lógica, pero bueno, son hechos que por alguna razón en los planes de Dios tenían que darse de esa forma, ¿no? Bueno, y de no haber sido así, no sé quién habría reemplazado a Pablo, ¿no? Porque Pablo fue el artífice prácticamente de la religión sobre Jesús. ¿No? Pedro tuvo sus virtudes, pero el que prácticamente la hizo crecer y difundir fue él, fue Pablo justamente. ¿Mm? Dicen que Pedro era muy buen orador, pero Pablo era muy, muy hábil en estas cuestiones de organización y de administración. Bien. Así se La dirá. mayoría de los fenómenos espectaculares asociados a las llamadas conversiones religiosas son de naturaleza enteramente psicológica, aunque a veces se producen experiencias que son también de origen espiritual. Cuando la movilización mental es absolutamente total en cualquier nivel de la extensión psíquica hacia arriba en pos del logro del espíritu, cuando la motivación humana de lealtad a la vida divina es perfecta, muchas veces el espíritu que mora en el interior desciende para asir el propósito concentrado y consagrado de la mente superconsciente del mortal creyente y sincronizarse con él. Estas experiencias de unificación de fenómenos intelectuales y espirituales dan lugar a conversiones en las que intervienen factores que trascienden las implicaciones puramente psicológicas. O sea, en muchos casos es psicológico, pero hay otros, ¿no? Que no son puramente psicológicos. Seguimos.
Pero la emoción por sí sola es una conversión falsa. Hay que tener fe además de sentimiento. En la medida en que la movilización psíquica sea parcial y la motivación de la lealtad humana sea incompleta, la experiencia de la conversión será, en esa misma medida, una realidad mixta intelectual, emocional y espiritual. Sigue, por favor. Si estamos dispuestos a admitir como hipótesis práctica de trabajo la existencia de una mente subconsciente teórica en la vida intelectual, por lo demás unificada, deberíamos postular por coherencia la existencia de un campo similar y correspondiente de actividad intelectual en ascenso como nivel superconsciente, la zona de contacto directo con la entidad de espíritu que mora en el interior, el ajustador del pensamiento. El gran peligro de todas estas especulaciones psíquicas es que las visiones y otras experiencias llamadas místicas, junto con los sueños extraordinarios, se puedan interpretar como comunicaciones divinas a la mente humana. En el pasado, seres divinos se han revelado a ciertas personas conocedoras de Dios, pero no por sus trances místicos o sus visiones morbosas, sino a pesar de todos estos fenómenos. Okay. Miren ustedes, hay mucho de misticismo así espectacular, de gente que jura y perjura que ha oído la voz de Dios o de Jesús, ¿no? O de algún ser divino y que le ha encomendado una misión. Entonces, eso hay que considerarlo con mucho cuidado, porque en la mayoría de los casos son fenómenos de la mente, ¿m? Y no tienen nada que ver con el espíritu. Sin embargo, aquí nos dejan un poco, este párrafo nos deja un poco en la duda, ¿no? Porque puede haber, sí, comunicaciones divinas a la mente humana, pero no se dan, digamos, en forma espectacular. Y también yo diría, yo desconfiaría de alguien que dice haber tenido contacto con algún ser espiritual si es que está buscando alguna ganancia secundaria con eso, ¿no? Tendría que ser algo totalmente eh, gratuito, ¿no? Sin buscar dinero ni buscar algún tipo de reconocimiento. A ver, seguimos. En contraste con la búsqueda de la conversión, una mejor forma de acercarse a las zonas de Morontia de posible contacto con el ajustador del pensamiento es a través de la fe viva y la adoración sincera, la oración desinteresada y de todo corazón. Demasiado de lo que surge de los recuerdos de los niveles inconscientes de la mente humana se ha confundido con revelación divina y guía espiritual. Bien. Aquí nos dan o nos insinúan un método para entrar en ese superconsciente o supraconsciente, entrar en contacto con el ajustador, ¿no? Es a través de la adoración o la oración desinteresada, ¿no? En esta semana que hemos estado en la casa de los Adler en Chicago, ¿no? Antes de cada sesión de trabajo se hacían 20 minutos de adoración. Y la adoración consistía en una pequeña oración que hacía la persona que presidía esto y después nos quedábamos en silencio, dejando que, bueno, el Espíritu Divino obre sobre nuestra mente, sobre nuestra voluntad, sobre, bueno, sobre todo nuestro ser, eh, y dejar que, bueno, darle el permiso o darle la apertura necesaria para que pueda hacer los cambios que sean necesarios en nuestra mente, en nuestra forma de ver las cosas, en nuestra forma de pensar, ¿no?
era muy bonito seguir esa experiencia, ¿no? Bueno, todos deberíamos dedicar algún tiempo así, a estar en silencio completo y poder dejar que nuestro ajustador obre en nuestra mente a ese nivel. Sí que tú también estuviste en una de esas adoraciones. Recuerdo que la persona que conducía, ¿no? Él dijo que deberíamos meditar por lo menos 2 veces al día. 20 minutos en la mañana y después en la tarde. Por lo menos así, 2 veces al día. Yo recuerdo que dijo eso, si no más, ¿no? Pero es Ellos difícil meditar a mediodía. hacían eso. El sitio Pero en era la perfecto mañana es porque bonito, había es bastante posible. silencio. A pesar de que estábamos delante de una calle con tránsito, no se escuchaba ningún ruido. No, Y otra cosa interesante, tenían una campana, como esas campanas Zen o el gong, ¿no? Que sonaba ¡pum! exacto, eso era. Y seguía sonando y sonando y sonando, y no dejaba Como de esas, sonar. unas ollas, como unas ollas que vi, no me acuerdo el nombre, pero ustedes deben saber que se Una usan. campana. Y que con una vibración así, pero muy agradable, que nos hacía entrar en un estado de bastante de relajación, ¿no? Mm. Cuando se cumplían los 20 minutos, ella tenía eso cronometrado en su celular. Cuando se cumplían los 20 minutos, volvía a sonar la campana 2 veces, ¿no? Sonaba primero una vez, después volvía a sonar, que eso ya terminaba ese momento de recogimiento, ¿no? Bien. Y estoy con la curiosidad de conseguir el libro de este doctor Sanz para ver cómo él aconseja los ejercicios para controlar la mente, porque él dice que en el momento que nosotros queremos entrar al supraconsciente, el ego se encarga de bombardearnos con una serie de ideas y cosas y nos recuerda que tenemos tal o cual cosa que hacer o cosa pendiente, ¿no? Para distraernos y no dejar que entremos en contacto con el espíritu Sí. que sabe que está ahí. Entonces, deben haber algunas técnicas, ¿no? Dicen de meditación o de oración profunda y sincera. Bueno, Eh, sí, Permiso, una sola simple. O sea que todo eso lo dimos en primer año de psicología a Pavlov, estímulo-respuesta, le decíamos nosotros. ¿Quién descubrió estímulo-respuesta? Y esto de los animales, y después eso mismo se veía en los seres humanos, ¿viste? Desde el conductismo. Fue una época muy fuerte del conductismo para que después nazca el humanismo. Y dentro de la estructura del humanismo, el que toca esos mismos puntos es el autor que yo, digamos, estudio y con el cual trabajo, que es Carl Gustav Jung, que también es un psicólogo psiquiatra, que fue el que le hizo todo el claro, sí, porque psicoanálisis al amigo Freud. Y ujú, hablan los dos exactamente de lo mismo, que sin la búsqueda interior no puede haber una conexión espiritual, o sea, sin encontrarse a uno mismo, eh, al buscar a uno mismo vamos a encontrarlo a Dios, Ujú. ¿me entendés? Y después está el que estuvo en la Segunda Guerra Mundial detenido, Víctor Frank, también médico, psiquiatra. Bueno, él cuenta sus experiencias de vida. Es el que trabaja la logoterapia, chicos. Es una cosa maravillosa con la cual realmente te emocionás por cómo él descubre estas instancias de lo consciente e inconsciente en la mente del ser humano, que te permiten trabajar. Eso les puedo pasar los libros. Lo que pasa que la verdad les digo, no me quiero involucrar tanto con
la parte, por así decirlo, eh, Académica. académica, psicológica, porque lo bueno está en que a mí me gusta cómo la revelación te lleva con el correr de los días a un avance y un progreso profundo si vos comprendés el libro, o sea, si lo asimilás, lo aceptás, lo discernís, lo comprendés, que yo hablo mucho de estos términos, y creo que ahí está el gran secreto del mensaje crístico por el cual nos conducen estos reveladores. A lo cual yo, disculpa, porque es mi pensamiento y mi exploración, mi experiencia, no le doy tanta trascendencia a esto de las correcciones de la 93, la 2021. A ver, rescaté lo más puro, lo más sano, lo más llano, que es encontrarnos a nosotros, saber que somos hijos de Dios, vivimos bajo este mismo cielo, que somos hermanas y hermanos todos, y que hay tres seres invisibles que nos ayudan, nos conducen, nos inspiran, nos elevan, como son el ajustador del pensamiento, el soplo del Espíritu de la verdad y el soplo del Santo Espíritu. Vieron que yo tengo esta cosa de los conceptos, o sea, puros, específicos, con los cuales trabajo yo mismo, y así fue como conecté con la revelación. Yo estudié con ustedes porque para mí fue la primera vez que leía desde el capítulo 10, porque ya había leído el prefacio, el capítulo 1 hasta el 10, y después dije, no, esto no contiene lo que yo busco. Y ahí empecé en el 100 para estudiar todo lo demás hasta el final del libro. A mí me faltaba esta porción que yo estudié con ustedes tan atentamente este tiempo pasado. Es la realidad. A mí el capítulo 100 en adelante, lo que es la religión, y cuando yo tenía dudas me reunía con estos hermanos, con Jairito, el español que falleció, Olga López Molina, fui buscando distintos. Ahí en ese proceso es cuando yo lo conozco, recién dijo nuestro querido hermano José algo muy lindo, un par de capítulos de capítulos anteriores, eh, sobre cómo el espíritu te va conduciendo, que lo explica acá el proceso número 100 del libro, eh, cómo el espíritu te va conduciendo internamente, pero de una manera dulce, amorosa, tierna. Él te va indicando cuando vos realmente te donás en sinceridad. Entonces, siempre a mí me causaba la inquietud porque este señor que encontré buscando más datos en torno a la revelación, que ahora vive acá en Uruguay, vivía en Mendoza en esa época, Jaime Díaz, voy a una conferencia en Rosario de él, después yo lo traje a Santa Fe, me decía, el espíritu me toma y es él el que habla dentro de mí, le hacía mover las manos, le hacía todo un movimiento de manos y de tips nervioso, y yo decía, pero esto no puede ser, acá hay otra cosa. Después él nos salió a todo el grupo que fuimos con que él era el apóstol Pedro y Jenny Vázquez era la esposa del apóstol Pedro en aquella época, que ahora no me recuerdo el nombre. Y bueno, a pesar de todo eso lo traje a Santa Fe, que di una conferencia a ver acerca de Jesús de Nazaret. Se llenó el cine teatro donde nos encontramos gratuitamente. Lo único que nos pidió era el pasaje de avión desde Mendoza a Santa Fe. Le compramos esos pasajes de aviones entre todos, bueno, un hotel para que él esté 2 días ahí. Y después dio un par de charlas así en casas, también con esta cuestión
pero yo vi a otras hermanas y hermanos tan conectados también que nunca ejecutaron este tipo de movimientos o de tips nerviosos, viste, con su cabeza, con su ojo, con su boca, en fin. Y te hablaban internamente y nunca vi en la fundación que esto sucediera. Entonces, ahí tomamos una serie de incertidumbres y distancias de estos hermanos. Y después, con el correr de los días, bueno, nos encontramos acá en la fundación, nos encontramos en un par de congresos en persona en distintas ciudades, en Colombia y acá ¿cómo es que se llama? Sao Paulo, Brasil. Ujú. Pero el documento 100 para mí fue uno de los de la columna vertebral, porque este apóstol Pablo vivió muchas experiencias y es el que habla, que ya lo vamos a ver, en un párrafo donde dice que nada nos va a separar del amor de Dios, ni lo alto ni lo bajo, nada en absoluto nos separa del amor de Dios cuando nosotros tomamos esta decisión de poder abrazar esto. Te lo habla de una manera realmente, a mí me agradó mucho, emocionante, y vienen, como yo les dije los otros días, vienen unos documentos hermosos, hermanos, vienen unos documentos maravillosos para sentarnos a discernir profundamente con nuestro querido José y su esposa Ketty y integrarnos a esto y descubrirnos nosotros a nosotros mismos, nada más, ¿sí? Y ahí vamos a encontrarlo al Padre. Bueno, les pido mil disculpas que se me fue el tiempo. Ujú. Gracias, gracias por la anécdota. No, no, gracias. Les Esa pido persona que ha disculpas. mencionado, bueno, le tengo el mayor respeto, es un gran divulgador de la revelación y bueno, he tenido el gusto de conocerlo cuando fuimos a Colombia, ¿recuerdas? A Bogotá. Claro, Y y sí, esas personas que viven profundamente la conexión seguramente con el espíritu y se emocionaba cuando él hablaba, ¿no? Hasta las lágrimas. Y así, varias personas he conocido que tienen ese nivel de profundidad con respecto a estos textos. Muy bien, le tocaría a Mayra, has leído, ¿no? Ah, o todavía. ¿Ha leído Mayra o Anita? Le, Me to- toca a mí, le toca a Anita. sí. Sí. En contraste, ¿no? En contraste con la búsqueda, Acá, sí. en contraste con la búsqueda de la conversión, una mejor forma de acercarse a las zonas de Morontia de posible contacto con el ajustador del pensamiento es a través de la fe viva y la adoración sincera. Esta creo que él se leyó. Sí, sí, eso ya lo habíamos leído, por eso bien eso ya es lo leímos. peligroso, es muy peligroso practicar. Es muy peligroso practicar la ensoñación religiosa de forma habitual. El misticismo se puede convertir en un sistema de eludir la realidad, aunque también es cierto que ha sido a veces un medio de auténtica comunión espiritual. Puede que retirarse del ajetreo de la vida durante temporadas cortas no entrañe ningún peligro serio, pero el aislamiento prolongado de la personalidad no es nada recomendable. Los estados de conciencia visionaria próximos al trance no se deben cultivar en ningún caso como experiencia religiosa. Miren, acá nos dicen tres cosas importantísimas. Primero, que no estar en un estado así eh, que uno cree de auténtica comunión espiritual, una especie de trance, ¿no? Tampoco Claro. aislarse. Ustedes han oído hablar de los anacoretas o de los ermitaños, ¿no? Que se iban y estaban en un trance místico, ellos solos, apartados del mundo, ¿no? Y algo así es esto de las monjas de clausura, ¿no? Que ellas no pueden recibir visitas, no pueden salir a la calle, no pueden socializar de ninguna manera. Y creo que ni entre ellas pueden conversar. Es algo totalmente, a mí me parece nada saludable, ¿no? Para la salud mental.
Y entonces eso no es nada recomendable. Acá Melquisedec está advirtiendo que esos estados de conciencia visionarias, de trance, en fin, no se deben cultivar, no se debe uno buscar entrar en ese estado por ninguna, no es nada bueno, ¿no? No es nada saludable ni tampoco ayuda a crecer espiritualmente ni a, qué sé yo, a dar frutos de espíritu de ninguna clase. Bien, seguimos. Anita, sigue el siguiente. Creo que ese es el último. A ver. O no, hay otros más. Sí. El estado místico se caracteriza por una conciencia difusa con islotes de intensa atención focalizada que actúan sobre un intelecto relativamente pasivo. Todo esto hace que la conciencia gravite hacia el subconsciente en lugar de dirigirse hacia la zona de contacto espiritual, el superconsciente. Muchos místicos han llevado su disociación mental hasta el nivel de las manifestaciones mentales anormales. Bien. Y aquí creo que se está refiriendo a esos místicos que han experimentado los estigmas. ¿Han oído hablar de eso? Esas personas que de repente empiezan a sangrar o les salen llagas en las manos, pensando Padre que ahí Pío, estuvieron los clavos de Cristo y el los Padre clavos Pío, estuvieron en las el manos, Padre ¿no? Pío, el mismo San Francisco también, Sí, decían que entonces han tenía tenido estigma. estigmas San Francisco, el Padre Pío, bueno, Pietrelcina. Eso no es nada, yo no creo que eso No, pero eso es mental, eso es una es un fenómeno mental, sí, posesión, que seguramente, todavía ¿no? no está muy conocido, ¿ah? Que está en estudio eso. ¿Mm? Hay Mm. muchas cosas raras que la ciencia todavía no tiene respuestas. Seguimos El entonces. que da los mensajes de la Virgen de Fátima, no sé si lo conoces. Ah, bueno, La última hay muchos pastorcita, ¿te místicos. refieres a ella o a A quién? la No, es un sujeto que es Bernadette. de... ¿Cómo? No es nada de ninguna de las sobrevivientes de las apariciones de Fátima. No, 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 no. Es un sujeto que anda por el mundo, también tiene las manos vendadas. Ujú. Ya te voy a ubicar el nombre porque sale con todo eso y Eso. él habla de los platos voladores realmente. Ujú. Bueno, a ver, Kitty, lee el siguiente. Los dos siguientes. No, yo, de verdad que yo sí les creo a esas personas, deben haber tenido algún tipo de contacto, pero nadie les cree. Yo no creo que estén realmente mal de la cabeza, sino ha sido una fuerza tan grande. Ujú, Algo debe haber un trasfondo, debe haber algo, aparte de, bueno, ujú. había que comprenderlos, ¿no? Y saber un poco Claro, más. Esos son asuntos respeto. personales, puntuales, diríamos. ¿Dónde estoy? Ya. La actitud más saludable de meditación espiritual consiste en adoración reflexiva y la adoración de Ahora acción sí. de gracias, perdón, y la oración de acción de gracias. La Tengo adoración gracias. reflexiva y la oración de acción de gracias. La comunión directa con nuestro ajustador del pensamiento, como ocurrió durante los últimos años de la vida de Jesús en la carne, no debe confundirse con las llamadas experiencias místicas. Los factores que contribuyen a suscitar la comunión mística son muy reveladores del peligro que entrañan los estados psíquicos de este tipo. Entre las cosas que favorecen el estado místico están el cansancio físico, el ayuno, la disociación psíquica, las experiencias estéticas profundas, los impulsos sexuales intensos, el miedo, la ansiedad, la rabia, el baile frenético. Muchos de los elementos que surgen como resultado de esta preparación preliminar se originan en la mente subconsciente. O sea, en el polo opuesto a donde está el ajustador, o sea, el Ah, espíritu mente real que nos subconsciente. habita. Sí, seguimos. Glory. Favorables que fueran las condiciones para los fenómenos místicos, hay que dejar muy claro que Jesús de Nazaret no recurrió nunca a esos métodos de comunión con el Padre del Paraíso.
Jesús no tenía alucinaciones subconscientes ni espejismos superconscientes. Ujú, sí, muy bien. Pasamos a la sección 6. Sigue Pepe, Pepe. José Luis, ¿no? A Renato, perdón, le toca primero. Es del vivir religioso. Las religiones evolutivas y las religiones revelativas pueden emplear métodos muy diferentes, pero sus motivaciones son muy semejantes. La religión no es una función específica de la vida, es más bien un modo de vivir. La religión verdadera es una entrega de todo corazón a una realidad que la persona religiosa considera de valor supremo tanto para ella como para toda la humanidad. Todas las religiones se caracterizan básicamente por una lealtad incondicional y una entrega de todo corazón a valores supremos. Esta entrega religiosa a valores supremos se manifiesta en la relación de una madre que se dice irreligiosa con su hijo o en la lealtad ferviente que muestran ciertas personas no religiosas cuando abrazan una causa. Ujú, muy bien. ¿Qué les parece? Miren, estamos a 8 minutos de cumplir las 2 horas de sesión. Nos quedan estas dos últimas secciones del documento, que yo preferiría verlas con calma, más frescos. Ujú. En la siguiente, voy a dejar de compartir. A ver, nos quedamos aquí, empezaremos de nuevo a las 6 y las 7 en la siguiente sesión. Ahora, vamos a tener un invitado, ¿verdad? El próximo miércoles. Renato, Sí, ¿estás ahí? Ya. sí, Arturo García. Bien, Arturo, creo que todos conocen a Arturo. Es un qué bien. magnífico ¿Cómo así se divulgador de la animado? religión. Pepe, ¿ya estás Este, grabando? ¿Sigues grabando? Renato lo ha invitado para que él presente un tema que es especialmente interesante, que va a ser una exposición de más o menos media hora, ¿no, Renato? Sí, media hora a 45 minutos. Ok, ok. Entonces, Arturo, ustedes lo conocen. Él es de México también y tiene mucho talento musical. Él compone canciones. Bien, con el tema de Urantia. Muy bien, hasta aquí llegamos por hoy. Y José, José, perdón. sí, Como último, les quiero decir que encontré el libro de la supraconciencia con Manuel Sanz Segarra. Se puede bajar, es gratis. Pues, qué bueno. es el que nos recomendaste, ¿no? Para leer. Sí, porque ahí habla él de un método para poder Claro. entrar en una meditación profunda y poder acceder a ese estado eh, superior de la mente, ¿no? Sí, ujú, ok. Qué bueno, si No, puedes compartir en el En chat, te en lo el voy a grupo. agradecer. Ok, ok. bueno, Gracias. gracias a Dios todos. les bendiga a todos. Gracias, Un lindo fin de semana. bendiciones. Chao a todos, gracias. Hasta el próximo miércoles. Nos vemos el fin No, de. nos vemos. Adiós. Bye bye.